Diálogo, Gela Huerta, Alina Duarte, Daniel Marmolejo, hablando de violencia, hablando de la situación en la que estamos. La gran hipocresía de la oposición de hacerse víctimas de una campaña de odio en contra de ellos por dar a conocer su nombre, apellido, su fotografía, por su voto en contra de la reforma eléctrica, me lleva a también pedirles reflexionar sobre el llamado violento de uno de las mentes de los intelectuales de esa derecha, de esos ultraconservadores, de Francisco Martín Moreno, el hombre exhibido hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quienes empezaron a hablar de traidores a la patria fueron ellos. Dijo palabras con Pedro Ferriz de Con, Francisco Martín Moreno, que serían traidores a la patria los que votaran por Morena el año pasado. Dijo que, haciendo semblanza de la Santa Inquisición, que por él no los colgaría, quemaría vivos a los morenistas. Eso no lo debemos de permitir ni ayer, ni hoy, ni mañana. Y lo han permitido desde estos conservadores, desde esta derecha que ahora se dice víctima de una campaña de odio, cuando es la furia del ciudadano de a pie, que por cierto, no amenaza, que por cierto, no habla de quemar a nadie, que por cierto, simple y sencillamente utiliza los mismos términos de traidores a la patria de los que habla Francisco Martín Moreno. ¿Por qué no cerramos reflexionando sobre eso, Gela Huerta? Yo tengo la impresión de que el problema, y tú lo sabes porque lo he mencionado muchas veces, el problema en este país todavía es que las personas que comunican de los medios de comunicación masivos, que comunican a las grandes masas, son principalmente gente como Martín Moreno. Martín Moreno inventa la historia. Martín Moreno, como lo explicó hoy el presidente, no solamente es un mal escritor, es un escritor mentiroso. Es uno que se dice historiador y que en realidad no es historiador, porque está haciendo trampa, parece que cuenta historias o la historia, pero en realidad cuenta sus historias, cuenta sus sesgos, cuenta sus preferencias que son en favor del clasismo, del racismo, de las maneras en cómo ese pequeño sector, esa élite de intelectuales, entre comillas, de comunicadores, como ya los hemos multimensionado, Broso, Aristegui, Loret de Mola y toda esa bola de mentirosos de México, que efectivamente han tenido una fuerte influencia en la manera en cómo la gente percibe la realidad. Porque eso no se puede negar, el presidente lo ha hecho muchas veces, Goebbels, ¿no? Una mentira dicha 1000 veces acaba siendo, para ciertas personas que no tienen toda la información a la mano, una verdad. Y yo creo que la guerra de la percepción, y qué bueno que está aquí el maestro Marmolejo, porque como lo admiro y lo quiero y me gustaría además pronto poderme comunicar con él, creo que uno de los problemas más graves en este momento es que ese sector de los conservadores, odiadores, les digo yo, ¿no? Yo me lastima mucho ver cómo esta sociedad ha sido gravemente polarizada por ese odio enfermo, brutal, injusto, que ese sector de la sociedad quiere seguir penetrando en las mentes de la gente. Ahora, como dice Andrés Manuel, el pueblo es sabio y al final el pueblo, la mayoría del pueblo, siempre hay un sector, siempre hay una clase que porque era clasista, porque era racista, porque no tiene la información necesaria o lo que sea, se cree de esas mentiras espeluznantes. Pero la mayor parte del pueblo ya duda de eso. La mayor parte del pueblo sabe que lo que está diciendo ese disque historiador o Héctor Aguilar Camino, Enrique Krause, toda esa basura conservadora que no respeta la verdad, porque fíjate lo grave de esto. Están contando mentiras sistemática y permanentemente, utilizando todos los medios de comunicación masivos, todo el tiempo, para hacerle creer a la gente una realidad que no existe. ¿Cuál es la realidad que existe? Marmolejo lo sabe muy bien, tú lo sabes muy bien, nuestra compañera Lina, quien por cierto felicito, me encantó la manera en cómo ella está también planteando el análisis de género.
cómo es importante que tengamos una versión diferente, una manera diferente como la que el presidente nos brinda y los demás comunicadores, ustedes, para poder tener una visión. Yo creo que el gobierno sigue fallando muchísimo en materia de percepción y que mientras no tengan claro que esos medios tienen que tener información que los contrarreste a través de los mismos espacios. Porque, a ver, Vicente, tu programa, el programa de Marmolejo, el programa de los periodistas, cuando Noroña habla en los medios, etcétera, en las redes. Nosotros estamos diciendo el análisis verdadero, estamos diciendo lo que pasa en este país, pero la gente que solo ve la televisión o que solo oye a Loreto, que solo oye a Broso, que no tiene el otro lado de la historia, no tiene la otra información y mucha de ella ni siquiera tiene acceso, porque ni siquiera sabe que hay otra información, o a lo mejor no tiene redes sociales, o a lo mejor no le alcanza para estar viendo todo el día el celular para ver sin censura a todas horas. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Quién le está contando a esa gente lo que realmente pasa en este país? Las grandes, por ejemplo, lo que hoy pasó en Veracruz, lo que está planteando el presidente respecto al Tren Maya, lo que la reforma eléctrica, fíjate bien, los traidores diputados del PRI, del PAN y del PRD y de Movimiento Ciudadano no votaron en favor del pueblo, sino en contra del pueblo. Porque al negarse a aprobar una reforma que iba a permitir que se bajaran los precios de la electricidad y sacar a los extranjeros del negocio que es la luz, porque lo que ellos quieren es que seamos como España y que Iberdrola un día sea el dueño de la luz en este país. Eso es lo que quiere el PRI y el PAN, porque para eso les pagaron, para eso les pagan maletines de dinero para que voten en contra del pueblo. Pero el pueblo que no le entiende bien a la cosa y dice, uy, pues qué bueno que los diputados del PRI detuvieron la reforma, ni siquiera saben de qué se trata la reforma, ni siquiera saben que ellos son los traidores al pueblo, y además ahora, fíjate nada más, ellos votan en contra del pueblo, les decimos traidores a la patria, por haber querido, por haber votado en favor de la pérdida de la soberanía, porque esa ley de Peña Nieto lo único que estaba haciendo es que se podía perder la soberanía en materia eléctrica, y la gente no sabe bien. La mayoría no sabe bien quiénes son sus verdaderos representantes. Así que esta campaña que tenemos, que iniciamos, tú preguntabas en un programa quién la inició. Te voy a platicar quién creo que la inició. Creo que Noroña cuando se subió a la palestra y dijo, aquí hay traidores a la patria. Después, Epigmenio Ibarra, que en la conferencia de prensa con Mario Delgado en ese momento dice que hay traidores a la patria y luego hace su columna diciendo que a los traidores hay que llamarlos traidores. Y después los comunicadores del pueblo, que yo empecé a hacer esa misma noche la campaña de evidenciar y sacarle fotografías a todos los traidores del pueblo y socializarlo en todo este país. Y todo esto tal vez ocurrió al mismo tiempo, no digo que primero Juan o Pedro, todo el pueblo al unísono como fuente ovejuna, dijimos, estos son los traidores del pueblo y se llaman así y pertenecen al PRI y pertenecen al PAN y pertenecen al PRD y pertenecen al Movimiento Ciudadano. Ellos han dicho el cacas. México va a ser como Venezuela, el peligro para México. Todos los días, a todas horas, hablan pestes de una manera horrible. Los chairos, nacos, que dicen, ellos sí pueden violentar en este país con su verbalidad y con sus acciones a todo el pueblo, y eso no es violencia. Y que nosotros les digamos traidores a la patria con argumentos, porque en la Constitución, en el 123 constitucional, dice que quien quiere dejarle a los extranjeros los bienes nacionales son unos traidores a la patria y deberían de ser juzgados por traición a la patria, según el 123 constitucional. Esos ahora dicen que no al odio. ¿Quién empezó con el odio? ¿Quién empezó a decir que Andrés era un peligro para México? ¿Quién le dice el cacas a nuestro queridísimo y admirado presidente de la República? Ellos, los odiadores, los que están enfermos. ¿Encabezados por quién? Por gente como Martín Moreno, por gente como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Broso, que está ya enloquecido, no se diga Loret de Mola, que gana 35 millones de pesos al mes y nadie va y le dice por qué y de dónde saca tales cantidades de dinero. Esos infelices comunicadores
que tienen en sus manos los medios de comunicación social son los que están envenenando al pueblo. Y a esos son los que deberíamos de meter a la cárcel también, además de a los traidores diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Eso es lo que pienso sobre Martín Moreno y todos sus secuaces, mi querido Vicente. Me queda claro que haciendo referencia a Martín Moreno, también el presidente lo que dice, no somos iguales. Podemos hablar de traidores a la patria, pero nunca de quemar a nadie o a alguien en el Zócalo, querida Lina. Hay niveles. Totalmente, yo creo que a eso me refiero también, Vicente, cuando digo hay que elevar el nivel del debate, porque yo creo que al nosotras y nosotros decir no somos iguales, no tenemos que caer en estos discursos, deja tú de odio porque no caemos en esos discursos, pero también veo que empiezan a hacer referencias, ¿no? Yo entiendo la molestia, Dios mío, yo soy de las primeras que se tiene que tomar un Pepto-Bismol al ver lo que tuitean, al ver lo que hacen, sin embargo, no somos iguales y nosotros y nosotras no vamos a empezar a criticarles por sus características físicas, por cuestiones intelectuales, o sea, con toda estos argumentos que hoy con esta conciencia el pueblo mexicano está adquiriendo. Bueno, he visto cómo la gente está citando el Código Penal Federal con el tema la Constitución. Eso, creo que esos son los argumentos por sobre los cuales nosotros moralmente, éticamente, podemos decir que nosotros estamos del lado correcto de la historia. No me queda duda de que estamos en ese lado y que no tenemos que caer ni en la reproducción, y a veces yo me cuestiono, ¿no? Hasta dónde tenemos, porque hay un límite bien delgado entre evidenciarlos y de repente hacer eco, ¿no? De todos estos discursos. Y yo siempre lo pienso cuando se trata de Lili Téllez y de Gabriel Cuadri. Son dos personajes que yo quisiera estar diciendo y contradiciendo todo lo que dicen, pero llega un momento en donde hemos visto que tienen la palestra cuando desde la mañanera se les menciona, cuando desde una conferencia o cuando tú los mencionas, pero de ahí en fuera es una oposición que no tiene esa capacidad de mantener un debate a ningún nivel. Hemos visto un Loret de Mola, hemos visto, bueno, específicamente en el caso de Loret de Mola es impresionante, porque también en ese debate tenemos que decir hasta dónde le damos ecos y hasta dónde incluso reproducir lo que ellos están haciendo, aun cuando lo digamos con argumentos, ¿no? Contraargumentemos, eso les está redictando hasta económicamente. Y en el momento en el que el presidente López Obrador no los menciona en la mañanera, Latinos no figura en ningún espacio, ¿no? Se les hace un favor, pero además con todo esto, con el evidenciarlos, hasta están ganando y se están llenando los bolsillos. Entonces, no somos como ellos, no somos como ellas, ¿no? Yo creo que hay una diferencia, pero sobre todo radica en lo ético, radica en lo moral y sobre todo en los argumentos. Dicho a lo Vicente Serrano, con tener los pelos de la burra en la mano. Así que yo creo que ahí está en donde tenemos que poner los acentos y seguir construyendo dentro de las narrativas, estas contranarrativas, pero sobre todo elevando el debate y la conciencia de nuestro pueblo. Ya el colmo de los colmos, Daniel Marmolejo, para escuchar tu reflexión. Veo a una oposición que está relacionando al presidente Andrés Manuel López Obrador con el caso de Bani. Veo que le ponen lo mismo, un AMLO en las fotografías que se toman o en los carteles que están surgiendo en redes sociales. Por ahí ponen a AMLO como si fuera el mismísimo asesino de la muchacha. Con lo que estamos hablando también de un Francisco Martín Moreno, vaya que si hay una infección, un contagio en un sector de la sociedad mexicana de estas formas y de este pensar. Precisamente estoy viendo en redes sociales a una mujer que es exhibida por escupir a una funcionaria en Metepec. Esta mujer, ya llamada Lady Escupitajo, le escupe a una guardia en una zona residencial de San Carlos en Metepec y lo que le dice es: sí sabes quién soy, ¿verdad? Ese es el pensamiento, mi querido Daniel Marmolejo, de muchos de estos traidores a la patria. Vicente, estos sujetos son pirómanos, estos sujetos son personajes malignos de la sociedad. Quien pueda hablar de desarrollar una estrategia de aniquilamiento burocrático
o estructural sobre otras personas, es una conciencia, o más bien es una inconsciencia de los narcisistas malignos, que no tienen corazón, pero al mismo tiempo son cobardes. Lo primero que yo lo hago a título personal, con la fuerza de mi carácter, es retarlo para que me lo demuestre. Así se lo digo a Martín Moreno, con todas las 1000 palabras que escribe por minuto. Si acaso tiene el carácter y la fuerza depredadora y genocida, aquí estoy, Martín Moreno, a nombre de las víctimas, de las personas que hemos defendido, porque finalmente ellos han ocupado a personajes de la política que son verdaderos sujetos con problemas psicológicos, incluso hasta alcohólicos, para fustigar una estrategia contra nuestra nación, llevándola a los extremos de la desmesura en la actuación del poder político, como se dio con el traidor a la patria que yo expuse ante el presidente y ante el gabinete de seguridad, que fue Felipe Calderón, quien fue, y lo sabes muy bien, querido Vicente, informado a 5 meses de su gobierno de los vínculos de García Luna con el Cártel del Pacífico. Esto se lo expresé al presidente en diciembre del 2019, señalándole que lo que se había instalado en Palacio Nacional era un cártel. Después de estas declaraciones y de comprobarse todo lo anterior, no ha habido una fiscalía en México que actúe en el sentido de una investigación precisa sobre esto que señalo yo como la traición y la complicidad de Felipe Calderón. Pero cuando Felipe Calderón se sectariza con sujetos enfermos mentales y que promueven la depredación burocrática, la depredación gubernamental, como Martín Moreno, está muy claro que es una fauna de enfermos mentales que ambicionan permanentemente el poder y que sin el poder se sienten opacados, destruidos. Su narcisismo es muy grande. Necesitan el aplauso permanente, pues, de otros sectarios como lo son ellos. Pero como hombre lo digo, Vicente, como mexicano y como patriota, reto a ese cobarde a que me demuestre que es capaz de hacer eso contra un pueblo. Yo no lo voy a dejar solamente en la tinta, no lo voy a dejar en el Twitter, al igual que el imbécil que solamente en la lucha histórica ha levantado una baguette, Gabriel Cuadri, en su desprecio a las comunidades indígenas de Oaxaca, de las cuales nos sentiríamos orgullosos en este momento. No soy diminuto ante sus ataques, no me doblo ante sus infamias ni sus formas de depredación, pero yo sé que en el fondo ellos son cobardes, que un sistema judicial mexicano corrupto, doblado, puesto de rodillas permanentemente, sigue operando en favor de la impunidad de estos sujetos. Por lo dicho, tendría que ser llevado a una investigación y exigir su disculpa. Hemos sido demasiado permisivos de que estas cosas pasen en nuestro país. Pero esta es la mente de los fascistas, Vicente, es la mente de Vox en España, es la mente de Martín Moreno, es la mente del PAN, es la mente de Lili Téllez, es la mente de una bola de infames a los que incluso el partido del presidente les ha abierto la puerta para que ocupen espacios de representación. No nos representan, son absolutamente indignantes y lo reto a que me lo demuestre. Te hablo a ti, Martín Moreno, yo a ti no te tengo miedo, ni a tus miserables palabras. Tu último libro va a ser La 4T, un pacto entre AMLO y los extraterrestres. Ya no tienes nada que decir, estás agotado. Mi querido Daniel Marmolejo, te voy a dejar continuar con tus ocupaciones, con tus cosas. Te pido, por favor, que nos mantengas al tanto de la situación de Juaco, de Joaquín Ortega, a quien le mandamos luz, y cerremos invitando precisamente a la gente a tus trincheras, querido Daniel. Muchas gracias, Vicente. Estamos muy atentos y dándole seguimiento al gran Joaquín Ortega, extraordinario analista, un hombre combativo. 4A República, ustedes saben, con el número 4 en YouTube y Homo Ex Novo. Nunca nos vamos a bajar de la vanguardia de esta lucha, querido Vicente. Agradezco a las compañeras la oportunidad de estar aquí y que me hayan permitido. Te abrazo, mi querido Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura. Querida Alina Duarte, ¿en dónde te apoyan a ti? Hay que compartir tus trincheras.
Muchas gracias, Vicente. Pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter. Me encuentran como @Alina_Duarte_ en Instagram _Alina Duarte. Vayan, suscríbanse a mi canal de YouTube. Me encuentran como Alina Duarte. El próximo mes arrancamos de lleno ya con las transmisiones semanales. Y pues bueno, agradecerte a ti, Vicente, nuevamente este espacio, estos debates, la oportunidad de hablar sin censura en toda ocasión, todo el tiempo. Eso me queda claro. Y un abrazo a los compañeros y sobre todo también esta audiencia que además está en el chat participando bastante, así que nos vemos la próxima semana aquí en Sin Censura. Claro que sí, un abrazo, Alina Duarte. Gela Huerta, ¿en dónde te encuentran a ti, en dónde te apoyan a ti? Gracias, Vicente. Comunicadores del Pueblo, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Tenemos también mis canales, ya sabes, Gela Huerta, igual en el Facebook, en Twitter. Y yo quisiera decirle, y si no sé si ya se fue Marmolejo, pero querría preguntarle aquí públicamente si le puedo llamar, por lo quisiéramos invitar al Consejo Consultivo también de los Comunicadores del Pueblo y a toda la gente, Vicente, que quiera empezar a participar de manera activa. Hay un espacio de trabajo voluntario y político a través de los Comunicadores del Pueblo. Lo único que tienen que hacer es entrar a las redes, al Facebook, a través de ahí se pueden comunicar conmigo por WhatsApp y entonces yo los ingreso a los chats y al trabajo permanente de nuestra asociación civil. Te agradezco mucho el espacio, saludo a mis compañeros, a Lina y a Marmolejo, y espero que estés muy bien, Vicente. Muchas gracias por esta oportunidad, como siempre te la agradezco. Claro que sí, muchas gracias, Gela Huerta, gracias, Alina Duarte, gracias, Daniel Marmolejo, ya quedan pendientes de comunicarse y siempre honrado, orgulloso de que formen parte de estos esfuerzos. Gracias, Alina, gracias, Gela, buenas noches. Hola, Alina, nos vemos, Vicente, bye, bye. Vamos.